es histórico este encuentro de radios y de televisión, ¿verdad? Para un tema tan importante, tan estratégico que vamos a tratar el día de hoy, como es el tema de la defensa de nuestra Guayana Esequiba, de cara a lo que va a ser el 3 de diciembre, el referendo consultivo que nos ha llamado el presidente de la República y por supuesto todas las instituciones del Estado venezolano en la defensa de nuestro territorio y por supuesto de nuestra soberanía. Vamos a presentar a quienes vamos a estar como moderadores, como vamos a preguntar también un poco para buscar los argumentos a todos nuestros usuarios y usuarias, que además sabemos que nuestro pueblo tiene un alto nivel de conciencia, que sabe por qué votar 5 veces sí el próximo domingo, pero siempre es bueno tratar de hurgar en los argumentos históricos que tiene la defensa de nuestra Guayana Esequiba y que tiene además tantos años, ¿no? Precisamente con estos argumentos históricos que tenemos para defenderla. Vamos a presentar entonces por la radio Miraflores a Carlos Carreño. Está el coronel Gustavo Cedeño por Tiuna y también por Telefan. Y por supuesto vamos a entrevistar al general de división Fran Zurita, que es vicerrector, es historiador de la Universidad Militar Bolivariana. Y a mi izquierda también, a la derecha de su pantalla, está Martín Pulgar, politólogo y además experto en materia electoral también, de los procesos electorales en toda América Latina. Bueno, yo estoy en representación de la Radio del Sur y por supuesto muy contenta de esta transmisión, y yo le voy a ceder a mi compañero coronel Gustavo Cedeño la palabra para que iniciemos con el general de división esta conversación que vamos a tener para hurgar sobre estas razones históricas que nos asiste, ¿verdad?, para defender nuestra Guayana Esequiba de cara al 3 de diciembre. Buenos días a todos los usuarios, televidentes de Telefan. Ciertamente, querida licenciada, un honor, maestra de muchos años en la lucha comunicacional. Es un honor histórico, como usted señalaba. Radio del Sur, compañero de Radio Miraflores, Miguel Zurita, compañero de la maestría. Aunque el tema se llama Nuestro Esequibo. Nuestro Esequibo. A discutir, a seguir ahorcando. Yo le puse el reencuentro. Maestro Fran Zurita, compañero Martín, maestro de locución, cuando comenzamos allá en Telefan. Carlos Carreño. Bueno, sí, seguro. Y la dicción y la pronunciación. Fue maestro mío allá. Cuando llegué yo allá. Te enseñó bien. Te enseñó bien. Presentación, Carlos. Yo también le voy a decir. Bueno, yo estoy súper, es un honor estar de verdad en este programa especial. Yo comentaba con Carlos Carreño lo dinámico y lo hermoso que hace mi general Fran Zurita la historia, digerible, ¿no? Atractiva. Así que es un honor. Y siempre le ponemos ese picante a las tertulias. ¿Se acuerdan de las tertulias? Claro. En la universidad. La historia sin tertulia Falta aquí mi general Vizcarrondo. es un cuento aburrido. Falta aquí mi general Vizcarrondo. Hace falta Andrés Vizcarrondo. Eran horas de tertulia ya en la universidad, mi querida licenciada. De la historia. Sí. A Páez lo llevamos a juicio como 10 veces. Sí, lo defendió bien Y y salió Vizcarrondo. absuelto. Vizcarrondo. O sea, que habían argumentos allí Sí, históricos. Así que bueno, es un honor. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, como dice mi querida licenciada, ¿no? Y me llama poderosa hablando de cómo se transmite la historia, cómo la hacemos digerible, atractiva. Y parece un folleto, lo que llaman comiquita esto, ¿no? Sí, Caricatura. fue hecho con esa intención. No sé, ¿por qué cámara podemos mostrar esto, queridos compañeros de Telefan? Mira esto. Y es atrae, llama, enamora. Enamórate de Telefan, ¿no? Aquí están los 6 momentos históricos. ¿No? Sí, trato de resumir Aquí allí. están los 6 momentos históricos. Y además cuando uno repasa la historia, busca, uno se va encontrando elementos nuevos, se va enamorando. Y yo decía hace pocos, ¿no? Y con esto le doy el pase a mi general Zurita, yo decía hace poco que los cristianos tenemos un lema, que decimos que para lo que creemos en Cristo todas las cosas ayudan a Dios. Y este momento, aunque difícil, nos
está ayudando a conocer al Esequibo a plenitud. Diría el gran poeta Andrés Eloy Blanco, es hora que los venezolanos sepan dónde comienza y dónde termina la patria. Así que explíquenos, quería comenzar por aquí, por este folleto. Sí. Esos 6 momentos históricos. Bueno, ante todo, saludos al panel, a mi querida amiga periodista Nieves Valdés, que honor estar aquí. Y bueno, con todos los invitados presentes, de verdad, que hoy, bueno, vamos a tratar de transmitirle al pueblo venezolano más información acerca de nuestro territorio Esequibo, lo que es la patria. Me hablabas ahorita sobre este folleto, lo diseñamos en la Universidad Militar con la finalidad de, bueno, de hacer algo práctico, que se pudiera entender rápidamente esos 6 momentos históricos y que llegue a todo el mundo, tanto a niños que son ya el futuro de la patria, esos niños son el presente y el futuro, como a los que, bueno, estamos más avanzados en edad y queremos conocer un poco de la historia del territorio Esequibo. Aquí lo más trascendental, diría yo, y para nosotros que somos de la parte militar, es identificar claramente el enemigo. ¿Quién está detrás de esto? Por eso es que aparece aquí la bandera de Gran Bretaña, del Reino Unido. No sé si la muestras allí en pantalla. Porque señores que nos están escuchando, nos están viendo por TV Fan, Tune FM, por Radio Miraflores, venezolanos y venezolanas que nos escuchan en este momento. Miren, nuestro problema realmente no es con Guyana, con un pueblo que no tiene más de 1 millón de habitantes, que se ha vendido a los medios de comunicación y lo han vendido así, como una agresión de nuestro país, un país poderoso contra un pobre pueblo que, bueno, que lo que está buscando es subsistir, que es un pueblo pobre, y nosotros que somos un país de una inmensa riqueza y un país más grande lo estamos agrediendo. No, el tema, y eso lo han hecho muy bien justamente el imperialismo mundial a través de sus grandes medios de comunicación, de su propaganda, de todo lo que manejan ellos, que son esos grandes medios audiovisuales, para imponer una matriz de opinión que es esa, nosotros agrediendo a un pobre pueblo hermano, vecino nuestro, y que, bueno, le queremos de la noche a la mañana quitarle, arrebatarle lo que siempre ha sido de ellos. No, eso no es así. Nosotros realmente nos estamos enfrentando aquí a los Estados Unidos de Norteamérica, que nadie se engañe. Es contra ellos que estamos peleando. Y no estamos peleando ni siquiera Gustavo y Nieves por el Esequibo, Carlos, no estamos peleando por eso. Estamos peleando por Venezuela. Porque no es el Esequibo lo que está en juego allí. Ahí está en juego la salida al Atlántico nuestro por el Orinoco. Ahí está en juego realmente como verdadero objetivo la faja petrolífera del Orinoco. No olviden que ese es realmente lo que están buscando ellos. Es dominar primero por ese sector, luego ir a las bocas del Orinoco, apoderarse de la faja y al final terminar dividiendo este país y tomando las riquezas que aquí hay. Entonces, que nadie se llame aquí a un engaño pensando que nuestro problema es un problema con ese pequeño pueblo de Guyana, con ese país vecino, que lo están utilizando simplemente como mampara del imperialismo norteamericano, pagado por la ExxonMobil y sus funcionarios, desde el presidente hacia abajo, comprando organismos internacionales, o es que la gente no sabe que ese es el funcionamiento y ese es el modo de ser de los Estados Unidos, desde siempre, desde su nacimiento. Porque a veces nos enfocamos en la doctrina Monroe y hablamos de que, bueno, en 1823, América para los americanos, pero realmente Estados Unidos ya había revelado cuál era su intención con América Latina desde un principio, desde su nacimiento. Yo por aquí traía... Con el destino manifiesto. Sí, con el destino manifiesto. Tanto es así que aquí está una carta, un extracto, pues, 1786. Se estaba independizando apenas Estados Unidos. Tenía poco tiempo de su independencia. Y Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, que poca gente cita, Gustavo y Nieves, pero lo voy a citar aquí. Fíjate, dice lo siguiente: nuestra confederación, es decir, los Estados Unidos, debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, toda América, como la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por eso es que no ayudaron a Bolívar en su guerra de independencia, en su guerra de emancipación. Tantas veces que Bolívar solicitó el apoyo de los Estados Unidos, el reconocimiento de los Estados Unidos, y siempre fueron esquivos a hacerlo. Lo hicieron ya casi al final de la confrontación. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos, es decir, en manos de los españoles. Y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población, la población de los Estados Unidos, haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo.
que claro la intención allí. 1786, no estamos hablando, o sea, 3 años después que había sido libertado Simón Bolívar, pues, 1786, ya ellos estaban declarando lo que iban a hacer, lo que iba a ser el destino de América Latina. Escuchaba esta mañana una entrevista de ese gran politólogo, Atilio Borón, que escribió este libro que se lo recomiendo a todos, que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, ¿no? Entonces en la entrevista que le decían a él estaba en la Universidad de Columbia y allí estaba uno de los grandes ideólogos del imperialismo norteamericano. Y el hombre habló, bueno, una vez que cayó la Unión Soviética, ellos estaban dando clases en la Universidad de Columbia y asistieron a ese foro. Y bueno, el catedrático comienza a hablar de las regiones que deben ser dominadas ahora por los Estados Unidos y habla de África, Asia Central, el Lejano Oriente, y habla de todas las regiones y no nombró nunca América Latina. Entonces ellos se sintieron ofendidos y cuando el hombre terminó su exposición se le acercaron y le preguntaron, mire, pero ¿cómo es posible que usted no haya nombrado aquí América Latina? O sea, nosotros no somos parte de esa visión del mundo, de lo que domina Estados Unidos. Y el hombre le dijo, mira, es que si yo hablara de América Latina, es como si yo hablara de Oklahoma o hablara de Massachusetts. Eso es un problema doméstico. Es un problema nuestro. Eso es un problema, o sea, eso es nuestro. Entonces yo quiero que todos los que nos están escuchando, los que estén viendo, identifiquen que el enemigo que nos estamos enfrentando no es Guyana, no es ese pequeño país, son los Estados Unidos, es el Reino Unido, Inglaterra. Esos son los que están detrás del telón. Y su política siempre justamente ha sido esa. Ahora, los que se quieran hacer los locos, los que crean que nunca han escuchado, que te ven la cara así como que no puede ser, nunca me habían hablado de eso. Vean la historia de América Latina, de las intervenciones, cómo hemos sido sometidos durante todos 2 siglos prácticamente sometidos al imperialismo norteamericano, colocando presidentes y dictaduras militares, apoyando golpes de Estado, haciendo conspiraciones. Esa es la política de lo que es América Latina, el plan Cóndor. O sea, pero por Dios, ¿cómo vamos a olvidar esas cosas? Entonces, que se cree ahorita que nosotros estamos luchando justamente por un tema de que surgió ahorita, que a nosotros se nos ocurrió por un tema electoral, porque es que vamos a elecciones el año que viene y entonces el país está dividido y el presidente quiere consolidar a la nación a través de un enemigo externo. Yo quería hacerle un inciso con eso, sí, ¿no? Porque favor. yo sé que el coronel va hacia la parte más, digamos, histórica, ¿no? Que es importante porque nosotros, o sea, todo lo que estamos defendiendo tiene valores estratégicos, valores históricos, nos asiste también razones geopolíticas, ¿no? Y todo eso, esos temas los vamos a tocar. Pero en este momento, esas grandes conglomeraciones mediáticas, que además tiene a la guerra mediática y difusa como su frente, precisamente para tergiversar a través de ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales, tergiversar la verdad, fragmentarla, descontextualizarla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? Resulta que Venezuela ha sido coherente desde el Libertador hasta este momento, coherente con esos momentos históricos que usted se refiere en este excelente papel de volante, ¿verdad? Sí, un volante. Flyer ahora, sí, ahora le llaman flyer, pero es un volante, para indicar cuáles son los momentos históricos que marcan nuestra defensa de la Guayana Esequiba. Pero ¿por qué ahora? Entonces uno se refiere, pero Venezuela ha transcurrido durante todo este tiempo, ha sido coherente con esos momentos históricos que me gustaría que usted los identificara, ¿no? Sí, perfecto. ¿Vas a decir algo? No sé si el compañero te veo haciendo señas. Carlos Carreño. Sí, Carlos después va a preguntar, porque todos vamos a preguntarle a general. Sí, yo diría que el momento histórico coincide justamente, no, porque es un plan orquestado por ellos, no es porque nosotros quisimos ahorita reaccionar, es que hay que ver lo que ha venido ocurriendo desde el 2013 en adelante, cuando se descubre esa gran riqueza allí justamente frente a esas aguas todavía en reclamación frente al territorio Esequibo. Y cuando Guyana, ese gobierno abiertamente impulsado por la ExxonMobil, pagado por esas transnacionales, la Shell, la British Petroleum, comienzan a hacer exploraciones en ese mar territorial
descubren esa riqueza que tienen allí y bueno, comienza todo el plan ahora, mira, aquí hay petróleo, aquí hay riqueza, por lo tanto vamos a apoderarnos de esto y comienza todo el accionar de ellos. Venezuela lo que está es reaccionando a las violaciones flagrantes de Guyana, que no ha respetado el Acuerdo de Ginebra, que tenían la ocupación de ese territorio desde el punto de vista administrativo, pero que no podían entregar concesiones allí. No se podía explotar las riquezas de ese territorio y comenzaron a explotarlas a partir de 2013, a entregar concesiones inclusive en el mar territorial incontrovertido de Venezuela, frente al del Tamacuro. O sea, hasta allí ha llegado la osadía, pero no son ellos, son los Estados Unidos impulsando a su transnacional. Acuérdense que ni siquiera es el gobierno de los Estados Unidos. Las transnacionales manejan. Es el Estado profundo. El ¿correcto? Estado profundo es el Estado el que produce la gran masa de dinero que mantiene ese ritmo de vida de esos políticos, de esos hombres que son empresarios y bueno, que tienen como el otro, primero van por la parte de tratar de sugestionarte, tratar de presionarte, el soborno, el dinero, pagando, influencia, artículos de periódicos, de prensa, televisión, y si eso no les funciona, entonces pasan a la segunda fase, que ha sido hasta declarada por Obama. Es increíble cómo Obama dijo eso frente a la prensa hace unos años y dijo, bueno, que hay unos países que no quieren someterse a nuestros designios, simplemente le torceremos el brazo. Y esa torcida de brazo significa un portaaviones frente a las costas de Venezuela, una base militar instalada entonces en el territorio de Esequibo, unos soldados desplegados, declararnos una amenaza inusual y extraordinaria, como lo hicieron en el 2015, porque nosotros no nos hemos dejado doblar el brazo. Entonces, ese es el procedimiento, ese es el modus operandi justamente de los Estados Unidos. Por eso te digo, aquellos que no quieran percatarse de eso, es porque realmente no quieren, es porque simplemente están entregados ya a los Estados Unidos y a ese imperialismo y no quieren a su país, porque cualquiera con dos dedos de frente, que me están escuchando y me están viendo, saben que esa es la política, no lo estamos inventando nosotros, no es porque tú estés en un bando, estés en el otro, es que ese es el modo, ese es el proceder y así va a proceder siempre los Estados Unidos desde que se creó como nación. Y por eso entonces que ahora ellos, fíjate, hacen su estrategia, nos llevan hasta el 2000, ahorita en el 2018, increíblemente aparece la Corte Internacional de Justicia en escena, le entregan el caso, el presidente de las Naciones Unidas pasa el caso a la CIC sin consulta de Venezuela y la CIC comienza a tomar decisiones sobre un tema que tenía que ser concertado, tenía que ser en acuerdo, mutuo acuerdo entre las partes. O sea, Venezuela tenía que aceptar la CIC y Guyana tenía que decir también yo acepto y bueno, vamos los dos a la corte, pero eso no es lo que está ocurriendo actualmente. No, ha sido una afrenta unilateral. Claro, y lo hacen justamente a un año de las elecciones en Venezuela, porque ellos pretenden, arrebatarnos el territorio de Esequibo, quebrar la revolución bolivariana y colocar a su títere de turno, que no pudieron con Guaidó. Lo intentarán ahora no sé con quién otro más, pero bueno, hay que ver las aberraciones que se han cometido aquí. Un presidente que se autoproclamó en una plaza. ¿En qué parte del mundo? O sea, una cosa como eso ocurre. Bueno, ocurre aquí en Venezuela porque los Estados Unidos lo ha hecho. Bueno, yo quiero recordarles a todos nuestros usuarios de la Radio del Sur, de Radio Miraflores, de Tiuna FM y por supuesto de TV Fan, que nos ven por TV Fan, que estamos conversando con el general de división, Fran Zurita, vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana. Le voy a dar el pase a mi compañero Carlos Carreño de Radio Miraflores, quien le va a hacer una pregunta. Seguro, muchas gracias, compañera, colega Nieves, igual a mi coronel Cedeño, mi general Zurita y nuestro historiador Martín Pulgar. Importante destacar todo lo que se está planteando en este momento histórico que vive Venezuela, y ahí es cuando, a manera de reflexión brevemente, yo digo a los muchachos que nos escuchan en este momento, al pueblo que nos escucha en este momento, qué bonito es lo que está pasando ahorita en Venezuela, porque ahorita es cuando estamos entendiendo lo que significa el tema El Esequibo. Esta mañana escuchaba en un programa de televisión la reflexión, al fin democratizamos el tema del Esequibo. Y ahí entro con la pregunta que le hago al compañero internacionalista, politólogo Martín Pulgar. Hay un titular, hoy aparece en prensa, y esto es grave, lo que ocurre en este momento en Guyana, aparece en prensa, en el periódico KTN News, aparece un titular que dice US Army Official Arrived in Guyana as Venezuela prepares for December 3rd referendum. Oficiales de la Armada norteamericana arriban a Guyana en los preparativos del referéndum del 3 de diciembre en Venezuela. Es delicado esta situación y aquí es cuando enlazo lo del tema de la democratización del tema del Esequibo
con esta situación que ocurre en Guyana, que evidentemente lo toman de una manera muy a la ligera porque están menospreciando el accionar que puede tener no solo el Estado venezolano, que lo tiene y tiene jurídicamente cómo defenderse, el pueblo venezolano. Al compañero Martín le consulto, ¿qué tan importante y estratégico es que en este momento se haya democratizado el tema del Esequibo? Antes lo escuchábamos solo de nuestros historiadores, con todo el respeto y muy bueno que los escuchábamos. Pero ahora es que el pueblo está hablando en la calle del Esequibo. Los niños en la escuela están hablando del Esequibo y nos están mostrando, sí, este es mi Esequibo. Le pregunto en términos estratégicos sobre esta forma comunicacional que ahora tenemos de hablar de nuestro Esequibo y ciertamente esa forma de democratizar sobre el tema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan a todos los presentes. Ciertamente el tema del Esequibo siempre ha estado en nuestros corazones, en nuestro sistema educativo, siempre ha estado presente de alguna manera en cada una de nuestras familias. Permítame un minutico nada más, estamos al aire en Radio Miraflores 95.9 FM, gracias también a la gente del espacio Conatel al aire, con los compañeros por allá presentes, y bueno, también estamos conectados en este momento con ellos, Martín. Bueno, muchas gracias. Disculpe. Y saludos a todos, los radioyentes y los presentes. Ciertamente, digamos, el Esequibo siempre ha estado en nuestros corazones y ha estado presente en el sistema educativo, siempre se habló sobre él, siempre se dijo, fundamentalmente en esa tierra guayanesa, ¿no? O sea, en Bolívar, en el Delta, siempre estuvo muy presente. Yo que mi familia viene de ahí, siempre he tenido en mi casa cercana todo el tema del Esequibo, familiarmente siempre estuvo presente. Inclusive nací en esa época de Rupununi y todos esos elementos del Cuyuní, todos esos elementos de Anacoco cuando fue, y bueno, y me crié en ese escenario. Y en Venezuela también siempre ha estado presente, pero ahora, por supuesto, ante la amenaza, porque no hay que olvidar que Venezuela ha estado en amenaza desde prácticamente la Revolución Bolivariana, y algunos dicen que desde antes, inclusive ya cuando el 27 de febrero ya era una demostración y todo ese alzamiento popular de lo que implicaba en Venezuela un posible cambio de régimen y un posible cambio de una visión de conducción del país, y Estados Unidos lo entendió y entró con fuerza en función de alinear popular y sostenidamente lo que sería Venezuela. Por supuesto, se da el caso de la revolución, el triunfo del comandante Chávez, y esto genera también se prenden los tableros de las alarmas de los Estados Unidos y cómo se alinea Venezuela, que es fundamental, no solamente por lo energético, claro que lo es por lo energético, sino por el posicionamiento geográfico, que significa el control de Venezuela para ellos y el control puerta abierta de Sudamérica, es decir, el posicionamiento geopolítico, geoestratégico de Venezuela para el dominio norteamericano. Por eso se planteaba lo que decía mi general, ¿no? En el caso de tempranamente el dominio de la América española por parte de los Estados Unidos y cómo iba a ser arrebatada pedazo a pedazo, mordisco a mordisco, ¿no? Igual, lo hicieron con México y lo plantearon con Venezuela, ya por supuesto cuando no podían hacerlo en forma directa con el control del territorio, pero se plantearon en todo no hay que olvidar que el Caribe fue invadido por los Estados Unidos, Nicaragua muchísimas veces, Haití, República Dominicana, y la presencia permanente de una cultura norteamericana a partir del descubrimiento del petróleo. No hay que olvidar que Venezuela era culturalmente lo más parecido a los Estados Unidos, con sus campos petroleros, con su forma de pensar. Venezuela era realmente lo más parecido a Estados Unidos y a Norteamérica. Y nuestra clase media en los años 50 y 70 era la más pro-norteamericana, la clase media, a diferencia de una clase media en América Latina que era de alguna manera proizquierdista y estaba en contra de los valores de los Estados Unidos. Eso en Venezuela era absolutamente distinto con respecto a la cultura de América Latina. Bueno, eso por supuesto era el éxito del dominio de Estados Unidos sobre Venezuela. Todo eso cambió. Y eso para ellos no ha dejado de estar presente, a pesar de que no lo digan, como dice el general. Digamos, no lo dicen porque lo consideran que nosotros somos parte de ellos. Digamos, Trump decía que Venezuela les pertenece. Decía, Venezuela nos pertenece, decía Trump. No hay que olvidar esa frase. Es esa frase donde Venezuela es una especie de tierra baldía, donde ellos tienen el derecho de estar aquí,
y actuar en torno a nuestra cultura y nuestra acción. Entonces, por supuesto, el Esequibo, cuando es una pieza clave, convertirlo en un factor popular. Cobra fuerza entonces el tema del posicionamiento que tiene en este momento en la población venezolana, el tema del Esequibo, mi general Martín. Sí, claro, el hecho de que ahora sea expresado abiertamente como un elemento popular, de cultura propia, autónoma, que siempre estuvo, pero que ahora se coloque en la vitrina, coloca el tema en un escenario muy complicado para esos adversarios. Este viernes de hacernos nosotros retroceder, que no lo van a lograr con esa decisión el próximo viernes, de que nosotros hagamos el referéndum consultivo, ya los países perderían su soberanía. Dependerían ahora literalmente... ¿A qué le temen ellos del referéndum? A lo que le temen justamente un país que reclama algo sin el apoyo de su población no tiene ningún chance o aspiración de lograr sus objetivos. Aquí nos han dado la oportunidad los venezolanos de pronunciarnos. Yo siempre le digo a los que conozco, a los que veo, me preguntan. En 1899 Venezuela no tuvo posibilidad de expresarse en el laudo arbitral. Ni siquiera tuvimos representación, nos nombraron a un abogado norteamericano. Severo Prevost fue el que nos representó en ese momento y es el que hace la denuncia después de su muerte con el famoso memorándum de Prevost, que todo el mundo conoce como el gran escándalo de 1899. Allí nosotros no pudimos expresarnos. Y a lo largo de este tiempo, aunque sí estuvimos, como lo decía bien aquí el profesor, insistiendo, atacando el tema del laudo arbitral, hasta que logramos en el 66 conseguir el Acuerdo de Ginebra, pero era algo aparte de la población, era desconocido a la población venezolana. No todo el mundo estaba interesado. Yo siempre veo a mi general Pompeyo con ese libro maravilloso, lo veía como un Quijote luchando contra los molinos de viento, porque parecía que era una voz en el vacío. La gente no estaba interesada justamente, nos tenían otros problemas creados y hechos para dentro que... de la teoría de la doctrina del caos, de la doctrina del caos, de tenernos en otra cosa y no pensar justamente en el territorio de Esequibo. Ahora esta oportunidad que nos da la Constitución venezolana, primero que les recuerdo a todo el mundo que es la primera constitución votada en Venezuela por el pueblo, jamás había ocurrido eso. Venezuela ha tenido muchísimas constituciones, pero nunca fue votada por el pueblo venezolano. Esta constitución del 99 tiene el gran mérito de que la gente salió a votar por ella. Y la adversaron bastante también la oposición, la atacó bastante. Ahora, bueno, se agarran de nuestra constitución. Entonces aquí se nos da la posibilidad de hacer realmente una democracia protagónica y participativa. Somos nosotros los que vamos a decidir. ¿Cómo vas a quedar tú en la historia dentro de un siglo cuando te hablen del Esequibo y tú digas, bueno, yo no fui al referéndum, yo no voté, yo no me pronuncié, yo no dije nada? ¿A quién le vas a reclamar? ¿Cuál va a ser tu excusa? No, este es el momento de tomar esa decisión. Te están consultando, tú debes ir a decir lo que te provoque decir, pero tienes que ir a votar y expresar, porque esa es la soberanía de un pueblo justamente. ¿A qué le temen ellos? Porque han saltado de repente cuando genialmente a la dirección política se le ocurre, bueno, vamos a llamar la Asamblea Nacional, vamos a llamar al pueblo a que se pronuncie en un asunto de relevancia nacional, tal como establece la Constitución. Bueno, es ese pronunciamiento del pueblo, es esa unificación del pueblo venezolano, que ciertamente ante una agresión como esta, estoy seguro que vamos a responder como siempre hemos respondido, en masa, a favor de nuestra patria, a favor del país. A Venezuela le han quitado muchísimo territorio desde su fundación. Uno ha visto cómo ese gran mapa de la Capitanía General se ha convertido en lo que hoy es Venezuela. Algunos lo hemos hecho sin ni siquiera ver, ni supimos cuándo nos quitaron ese territorio, o qué hicieron con él, o cuál decisión se tomó. Bueno, ahora es el momento para reivindicar eso, para luchar por algo que queremos y demostrar que lo queremos de verdad con pasión y con amor, que es eso que vamos a hacer este próximo domingo, que es poner a toda la población a votar. Entonces, eso es poco visto en América Latina. No todos los países tienen la oportunidad de expresarse en una consulta nacional, expresar su opinión. Eso no ocurre en todos los países de América Latina, ni del mundo. Venezuela tiene ese privilegio de hacerlo, y ese es el gran temor justamente de los Estados Unidos. Y ese es el temor de Guyana, y por eso atacan a través de la Corte Internacional y bloquea el referéndum y unas medidas cautelares, etcétera. Porque bueno, va a ocurrir un pronunciamiento este domingo que seguramente, estoy más que seguro, vamos a salir en masa a demostrar que somos un pueblo patriota, un pueblo hijo de libertadores, como lo hemos sido siempre, y eso es a lo que ellos le temen, porque entonces es un país que está respaldando ya ante el mundo, no es un grupito, no es el gobierno, no es una cúpula, no es una élite la que tomó la decisión del Esequibo, no, es que es un pueblo que está pidiendo a gritos, ya va, hagamos algo por recuperar nuestro territorio.
Eso es muy distinto a que sea una pequeña diligencia a la que se le ocurrió tomar esa decisión. Por ejemplo, el caso de las Malvinas, bueno, es un gobierno dictatorial que en ese momento, en una situación de crisis, decide, bueno, vamos a tener un desahogo atacando a las Malvinas para aplacar la situación que había en la Argentina en ese momento. Y bueno, no respaldó el pueblo esa situación. Costó, porque era una dictadura, que el pueblo argentino, que estoy seguro que está luchando con sus Malvinas, en ese momento respaldara totalmente a esa dictadura que lo tenía sometido. Ahora tenemos nosotros la oportunidad en Venezuela de tener una votación masiva y de que todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan, bueno, vayamos a expresarnos ese domingo, porque es la oportunidad que tenemos. No quedemos como en 1899, donde no supimos qué fue lo que ocurrió, que nos robaron, pero nadie supo cómo fue que nos robaron ni cómo fue. No, ahora sí estamos en cuenta. Conocemos hoy el Esequibo más que nunca. Este es el momento histórico donde hasta los niños, el más pequeño, el más adulto, conoce exactamente dónde queda el territorio Esequibo, de qué se trata, y por eso la importancia de este programa, de discutir estos temas y sobre todo exponer al verdadero enemigo que está detrás de esto, que son los Estados Unidos. Y por eso, bueno, la reacción militar, ¿cuál es? La que acaba de leer ahorita aquí Carlos. El Comando Sur allí. El Comando Sur de una vez desplegado allá para ver que amedrentándonos, por si acaso nosotros vamos a invadir. A nosotros no hemos invadido a nadie. Nosotros llegamos hasta el Perú, fundamos Bolivia y no nos agarramos 1 centímetro de terreno de esos países que liberamos, Gustavo, ni 1 centímetro. Fuimos a liberarlos, fuimos a quitar ese yugo que tenían sobre ellos del Imperio Español. Y nos regresamos a nuestro país, a nuestras fronteras, sin pedir absolutamente nada a cambio. Eso nos caracteriza como bolivarianos. Esa es nuestra política, esa es nuestra identidad. Entonces no nos vengan a decir ahorita que nuestra intención es cogernos el territorio Esequibo, que de paso es nuestro, fue nuestro toda la vida, y fuimos víctimas de un robo vulgar y descarado, que es la denuncia que estamos haciendo. Bueno, gracias, querida compañera Nieves. Que es un honor, sigo diciendo que es un honor estar en este panel. Ciertamente he escuchado al compañero Martín y al general con todo el tema histórico, el tema geopolítico, y estudiamos, seguro lo recuerdas, tú eres maestro, eres politólogo, Martín, a Nicolás Espín, ¿verdad? Así es. Quien estudió también a Maja, ¿no? La geopolítica británica, ¿no? Para apoderarse todos los puntos del comercio, de los puertos, ¿no? Y uno de esos puertos, por supuesto, las bocas del Orinoco. Ya ellos estaban buscando el Dorado. Sí, pero ya venían estudiando esa política. 1595 estaba Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh, ¿eso es lo que le iba a entrando decir? por la boca del Orinoco porque estaban buscando un supuesto lago. Sí. Parima se llamaba. ¿Te acuerdas que había Se llamaba un Parima. supuesto cacique bañado en oro completamente, la leyenda del Correcto. Dorado? Y la ciudad de Manoa. Claro, lo que pasa es que gracias a Dios que Sir Walter Raleigh no tenía un detector de metales ni de petróleo, porque realmente estaba el Dorado allí. Fíjense que la leyenda era cierta. Es cierto, El Dorado porque estaba los filones de auríferos que después se descubrieron en las minas del Callao y toda esa zona, que además es rica, precisamente era eso. Todo el hierro, bauxita, todos esos minerales. Todos los minerales allí. estratégicos. Y bueno, y el gran yacimiento de oro negro, el más importante del mundo, está allí. O sea que Sir Walter Raleigh estaba claro en lo que estaba buscando. Así es. Y por eso ellos intentaron dominar primero las bocas del Orinoco, porque dijeron, bueno, esta es la salida. Y ellos estaban en ese momento con esa gran armada, Mahan, que era justamente su visión geopolítica, dominar todo lo que eran los puertos, lo que eran los canales de navegación, lo que eran los estrechos marítimos, para dominar los continentes. Y entonces, bueno, las bocas del Orinoco era de su importancia. Tanto es así que en 1899 ellos amenazan, los ingleses, que si no lo aceptan, que se apoderen del Esequibo, 259.500 kilómetros cuadrados, ellos se van a agarrar las bocas del Orinoco también. Y es como parte de la negociación con los Estados Unidos. No, está bien, vamos a darle a Venezuela entonces su boca del Orinoco y agárrate tú del Esequibo. Esa fue la negociación que hubo. Como se repartieron África. Pero nos dieron eso como una dádiva, como diciendo, bueno, que deberían sentirse conformes porque les dejamos sus bocas del Orinoco para ustedes. Pero si nos siguen apretando, nos las agarramos también. Ciertamente es así, ¿no? La historia sí lo demuestra, todos los planes, los libros, los teóricos, el tema de apoderarse de las bocas del Orinoco, del Esequibo y de todo lo que fueron descubriendo. Claro. Lo que han ido descubriendo, como hasta lo que descubrieron en 2015. Pero tú le hacías una pregunta a Martín aquí, que Martín no va a disparar. Hablo del tema árgido y quizás me sumo a la palabra de la compañera, la licenciada Nieves, ¿no? El tema árgido, ¿no? Porque sabemos que el enemigo es los Estados Unidos, que el enemigo son las transnacionales que gobiernan los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de Ucrania, usted lo mencionaba, ¿no? Cómo ellos, ¿no? Provocaron esa guerra, pero bueno, están aquí. Y ahí está una guerra encendida, querido compañero Martín, ¿no? Y ahí están las provocaciones, o sea que son escenarios que están allí.
¿Cómo lo maneja? ¿Cuál es la visión que ven ustedes de ese escenario? Porque pueden estar ellos, pónganse a pelear y yo estoy aquí. Sí. Y luego qué provecho saco de esa pelea, ¿no? Así es. Como lo hicieron en Ucrania, pues ya está Ucrania. Así es. Bueno, y fíjate. Y ellos no están allí, pero son los que se usaron, pues. Y la verdadera intención, Martín, no sé si ¿Vas a decir? No, digamos que ciertamente Estados Unidos, y yo me voy más allá, no solamente es un imperialismo de Estados Unidos, es un imperialismo que no tiene rostro también, que está ubicado en muchas interpretaciones. Algunos le llaman el imperialismo anglosajón, o sea, que no es que los británicos desaparecieron en el concepto de imperialismo, sino que comprendieron que ahora le tocaba a los estadounidenses estar de frente, pero sigue siendo la misma concepción, y sigue siendo la misma concepción de que Europa, parte de Europa que ahora es dominada por los Estados Unidos, pero no lo veamos solo como un elemento meramente de un país, sino que es un sistema de dominio que va más allá de solo las fronteras geográficas. Pero además está en medio, lo que quiero resaltar, el hecho con esto, querido compañero Martín, y allí sí te pido que tu visión como politólogo, ¿no? No les ha salido bien. En Ucrania no les ha salido bien. Posiblemente se le enreda el papagayo en la guerra de Israel con Palestina. Sí, bueno, pero son capaces de todo ante una locura, ante una crisis que hoy vive. Claro, esa crisis de dominios, de esa hegemonía anglosajona y estadounidense, de buena parte del dominio global, tiene sus puntos calientes. Y estos puntos calientes, ahorita es Ucrania, ahorita es Siria, hace poco también fue Siria, fue Libia, ahora está Israel y los palestinos y todo el escenario de conflicto histórico que ahí se vive, y está Venezuela. O sea, son parte de toda esa frontera caliente donde Estados Unidos busca sostener, y todo ese dominio occidental busca sostener su hegemonía, que está prácticamente cuestionada y que ya no pueden hacerlo. Entonces, se les enreda el papagayo. Pero es posible que estén ante una locura imperial. Y no hay que olvidar que las guerras modernas también no solamente son del ámbito militar, hay un componente militar importante, pero que hay una serie de escenarios que ahora se extiende ese concepto de la guerra, donde hablamos de la mediática, hablamos de los elementos judiciales y cómo se usa todo los FER y todos estos elementos jurídicos, y los golpes jurídicos, y lo de que sucede también a nivel internacional con el diplomático Saad, por ejemplo, que busca también destruir cualquier capacidad que tenga un país en poder cuestionar su dominio. Entonces, estamos hablando de un aspecto de mayor dinámica, de mayor amplitud, que solamente el hecho de la presencia solamente norteamericana ahí como una amenaza. También está el Comando Sur en su proyección, su presencia territorial en un espacio que les sería muy útil para ellos desde el punto de vista de una sede táctica operacional en Guyana. Entonces estamos hablando de cómo se genera un dominio para esta parte del siglo y en su perspectiva futura, ¿no? Permítame, Martín, general Zurita, mi coronel Cedeño, mire, ¿qué importancia también tiene el establecer entonces lo estratégico, que es el tema de la unidad nacional que hay en este momento? Qué bonito fue ver ayer al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de la mano con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un acto de unión nacional. Y entra en juego también el tema de esa necesidad de unión nacional que debe extenderse por el lapso perentorio, la necesidad que Venezuela entienda que desunido es que nos quiere ver los Estados Unidos. Y Guyana, que por cierto, Guyana no solo tiene problemas con Venezuela, el problema limítrofe, tiene problemas con Surinam, la región de Tigre. Entonces, el tema de vendernos a Guyana como la oveja blanca de la familia, caramba, hay que verlo bien, hay que conocerlo el tema. De ahí entonces, ¿qué importancia tiene, analizando desde el punto de vista de ustedes, la unidad nacional? Ayer, líderes políticos de Acción Democrática de frente con el referéndum consultivo, con el apoyo de COPEI incluso. Qué bonito es ver, pero ¿qué análisis tiene desde esta perspectiva? Sí, es muy importante la unidad nacional, porque es la carta principal de demostrarle al mundo que esto no es, como se decía en general, el caso de que es una
aproximación de un gobierno determinado, o la ambición personal, que a veces lo colocan como siempre para descalificar a cualquier país, siempre lo colocan personalmente, ¿no? Es la voluntad del dictador, o la voluntad del presidente, o la voluntad del comandante, pero no que es una visión nacional, y esto es una visión nacional. Aquí hay un gobierno, por supuesto, que está claro en lo que representan los intereses de Venezuela, y hay un pueblo que respalda esos intereses más allá de la oposición en torno a un manejo de un gobierno determinado, porque el Esequibo ha estado siempre presente en no solamente en nuestros corazones, sino que sabemos cómo fue arrebatado. Fue un acto imperial, fue un acto, digamos, contra nosotros, y por el aprovechamiento de las riquezas que ahí se encontraba, y sigue estando la carta presente prácticamente de la misma forma: el control del territorio, digamos, para proyección geopolítica del sur de América y de América Latina, y por supuesto el control de todas las riquezas. Entonces el pueblo venezolano unido sabe de qué se trata, y sabe en unido, digamos, cómo defender. Mi general Zurita, permítame, no sé si estratégicamente, lo que voy a analizar brevemente, tenga certeza en el plano militar. Guyana necesita, quiere, anhela la boca del Orinoco, pero la región del Tigre está al sur de esa zona. Estratégicamente, entonces, no están pensándolo nada mal en el dominio en esa zona. Es que te decía, Carlos, al principio del programa, que no nos enfoquemos nada más en el tema del Esequibo. El Esequibo, bueno, es la punta de la lanza. Pero lo que viene justamente detrás es apuntar a las reservas de petróleo que tenemos nosotros en ese territorio, las de oro. Tomando en cuenta que a Estados Unidos le quedan como 10 años de reserva de petróleo, el agua dulce que también está allí, es el pulmón vegetal, es la puerta del Amazonas. O sea, son muchísimas cosas que están en juego allí. Si nosotros nos defendemos hoy, pueblo venezolano, el territorio Esequibo, mañana estaremos peleando por el estado Guárico. Bueno. Mañana estaremos peleando por el estado de Anzoátegui, por el Zulia, porque ese plan ya está perfilado. Es desmembrar a Venezuela. Yo quería hacerle esa pregunta, precisamente la balcanización. La llamada balcanización, pero además siempre el comandante Chávez nos advertía de esa operación tenaza, ¿no? Es decir, cómo geopolíticamente el problema de alguna manera con Colombia ha bajado, porque, bueno, precisamente por quien está ahorita en el poder, no son los mismos que inclusive intentaron, la oligarquía colombiana, que además querían invadirnos, ¿no? Nada menos que eso. Entonces es la operación tenaza de presionarnos a tal punto, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista mediático. Hablaba el profesor Martín Pulgar, bueno, la guerra difusa tiene la fachada mediática, ¿no? Que es la que todos los días te dice con medios mensajes, con una semiótica en particular, con un lenguaje en particular, te dice que te hace dudar, ¿no? de que no solamente de que eso es nuestro, sino que no vale la pena pelear por él. Y ayer decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez algo maravilloso, que decía: en las manos nuestras no se va a perder un milímetro del territorio, porque la historia nos ha dicho que inclusive quienes que a lo mejor ideológicamente no son adversos, tenían el tema de la soberanía muy claro, y yo me remonto, por ejemplo, a todo el proceso de la evolución geopolítica y territorial que ha tenido el Estado Bolívar. Lo conversábamos con el profesor Martín Pulgar, que allí se creó un territorio federal, por ejemplo, ¿no? En 1881 es de las pocas historias que se conocen, porque son historias regionales, pero que es un momento también de sacarlas a flote. Y fue fundado por Guzmán Blanco. ¿Quién iba a decir que Guzmán Blanco, además un tipo que mandaba desde Francia, de París. Desde París, y bueno, tuvo 20 años en el poder, junto eso del guzmancismo sin él, ¿no? Sin Guzmán. El quinquenio, el sextenio y el bienio, ¿no? Entonces, allí hubo un territorio, que ese territorio federal él lo fundó con muchos otros territorios que no vienen. Podemos después hacer un programa sobre esos territorios. Hasta el siglo XX estuvo el territorio federal Amazonas y el territorio Delta, y todo, aunque hay muchos libros y mucha bibliografía que indican que él tenía negocios con los Licioni,
en materia del oro. También eso sirvió, por ejemplo, para que buena parte de esas líneas Chonbur que llegaban a Tupata, no llegaran más allá, ¿no? Claro. Porque él lo que estaba preservando en el territorio federal Yurari era nuestra Guayana Esequiba. Así que la coherencia histórica que nosotros hemos tenido, lo decía la vicepresidenta ayer, nosotros nos asisten, ¿verdad?, nuestros derechos históricos. Es decir, ¿qué le asiste a Guyana? O sea, que fue colonia y que además cuando se la descolonizaron ni siquiera se formó esa independencia, sino que la descolonizaron producto de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Del proceso de descolonización. Sudadito. Ajá. Bueno, y además adrede, ¿no? Porque fue un año después por eso que en del Acuerdo de Ginebra. Por eso que en este flyer parece que reflejado los piratas del Caribe, los mayores piratas del Caribe, que son los ingleses. Exacto. Como en 1966 se consigue Guyana, que era colonia de los ingleses, de repente con 159.500 kilómetros cuadrados. Toma, te entrego esto aquí. Pero eso no es una casualidad. Nadie piensa que eso fue plenamente pensado, como son ellos de meticulosos. Y en el 67 le dio la independencia sin soberanía, porque fue un proceso de descolonización. Y se lo dio con la condición de que aquí respetaran justamente a la Shell a la ExxonMobil, y que aceptaran lo que ellos le dijeran. Y ese es Guyana actualmente. Su dirigencia, títeres justamente movidos por esas grandes transnacionales. Son los que están justamente actuando, no actúan por sí solos, no porque ellos quieren por una bandera, como lo hicieron hace poco el presidente de Guyana, que apareció allá en el territorio Esequibo plantando una bandera. Es un gobierno títere. Eso es un gobierno títere impulsado justamente, ahí no hay paso que se dé sin la aprobación de Estados Estados Unidos Unidos y de Inglaterra. Ahora bien, la historia nos servirá de guía, decía nuestro padre libertador, de nuestra carrera futura. La historia hay que estar revisando, es permanente, que es necesaria. Además, para conocer nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestro carácter guerrero, porque nunca hemos sido dominados, ¿no? Diría Pablo Morillo en ese libro, ¿no? Si no fuera por esos revoltosos venezolanos que tanto discutimos allá, ya hubiésemos dominado esta América. Claro, y eso trae el tema de la unión que habla ahorita Carlos, y le preguntaba aquí a Martín, y fíjate que Bolívar inicia su carrera política con el discurso de la unión justamente, cuando en 1810 da aquel discurso extraordinario, en 1811, donde habla de que pongamos la piedra fundamental, 300 años, aclama por la unión. Todo su discurso, su columna vertebral de ese discurso está basado en el tema de la unión, porque sin unión no podíamos lograr absolutamente nada. Era su temor más grande antes de morir. Fíjate que su última proclama que dice, habla justamente del tema de la unión. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. O sea, el llamado del libertador. No eran partidos políticos. Era la unidad de nosotros. Y el gran temor de Bolívar era cuando se acabara aquí justamente esa unión, que iba a pasar con Venezuela, que iba a pasar con Colombia. Y pasó lo que él había previsto ya que iba a pasar, que era la desintegración. Son esos momentos difíciles que ha vivido la patria, donde esos imperios han aprovechado, son momentos coyunturales para quizás alzar. Si nosotros le damos la oportunidad, es lo que ellos están, y así nos creen ahorita, nos creen divididos, y por eso es el ataque que yo los invito, que vamos a hacer una pausa, me estaba ya diciendo José Manuel allí con todas las señas. Recuérdense que esto es una transmisión de TV Fan junto con Radio Miraflores en 95.9 FM en Caracas, porque recuerden que Radio Miraflores tiene en todo el país, igual que la Radio del Sur, 98.5 FM en Caracas y Tiuna 101.9 FM. Tiuna también está por todo el territorio. Estamos diciéndole nada más los diales en Caracas. Ya y además TV Fan, ¿no? Quería licenciada. Ah, sí, bueno. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Porque entonces eso es ejercer soberanía. Exactamente. Eso es ejercer soberanía, la parte de mediática, y de verdad que lo felicito porque así debe ser. Yo que antes de la pausa, yo quiero que retomemos cuando regresemos más la política, digamos que del presidente Nicolás Maduro de llamar al referéndum. ¿Qué significado tiene eso? Y un poco vamos a hablar también del comandante Chávez cuando estuvo en Guyana, en la República de Guyana en el 2004, que ya le vamos a comentar precisamente a qué acuerdos llegó con Barra Jadeo, que por cierto ahora es secretario de la ExxonMobil. Entonces les dejo eso por allí.